Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de textos que, bueno, nos marcan. Seguimos hoy con el Libro de Mormón, justo donde lo dejamos. Para quienes vienen siguiendo la historia, recordarán que en el análisis anterior vimos cómo Lamán y Lemuel reaccionaron cuando su padre Lehi les dijo que tenían que dejar Jerusalén. Vimos esa tendencia a la queja, a aferrarse a lo conocido, ¿no? A resistirse a la fe en lo incierto. Invitamos de paso a que si alguien no vio esa conversación, la busque en el canal. Ayuda mucho a entender el contexto completo de esta familia y, bueno, no perder la secuencia. Exacto, porque el contraste es inmediato. Hoy, justamente, el foco da un giro de 180 grados. Nos metemos de lleno en una respuesta, pues, radicalmente diferente ante la misma situación difícil. La respuesta de Nefi, como se cuenta en el primer libro de Nefi, capítulo 2, versículos 16 al 18. Así es. Son solo 3 versículos, pero, tienen muchísima profundidad. Hoy vamos a desmenuzarlos un poco. La idea es ver, con base en las escrituras y los comentarios que tenemos, cómo Nefi enfrentó esa incertidumbre, esa duda, pero de forma activa, muy distinto a sus hermanos. Y claro, ver qué podemos sacar de ahí para nosotros, para nuestros propios desafíos. Cómo tener esa fe activa. Me parece perfecto. Entonces, para entrar en materia, vamos a escuchar esos versículos clave. Son 1 Nefi, capítulo 2, versículos 16, 17 y 18. Los leo. 16. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor. Y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él como lo habían hecho mis hermanos. 17. Y le hablé a Sam, declarándole las cosas que el Señor me había manifestado por medio de su Santo Espíritu. Y aconteció que él creyó en mis palabras. 18. Mas he aquí, Lamán y Lemuel no quisieron escuchar mis palabras, por lo que afligido por la dureza de sus corazones, rogué al Señor. Bueno, el versículo 16 arranca fuerte. Nefi no se queda esperando. Dice que era joven, sí, pero... Y ese deseo no se queda en un pensamiento, lo lleva a hacer algo. Clamé por tanto al Señor. Esto ya nos va mostrando un carácter muy diferente, ¿verdad? Totalmente. Ahí ya se marca una diferencia fundamental en cómo cada uno iba a enfrentar esto. Es como una bifurcación espiritual clarísima. Mientras Lamán y Lemuel, como vimos, se quejaban, miraban lo que dejaban atrás, Nefi, con ese deseo intenso, ¿qué hace? Busca activamente. Y en esa búsqueda, los materiales que revisamos destacan varios puntos. Era un deseo, sincero, ¿no? No era por cumplir. Había humildad porque dice clamé. Eso implica reconocer que necesitaba ayuda. Claro. Una oración que seguro fue intensa. Confianza inicial en su padre, sí, pero sobre todo la fe para buscar su propia confirmación. Él quería saber por sí mismo. Y el resultado de ese clamor es fascinante. Él me visitó y enterneció mi corazón. Esa frase específica, enterneció mi corazón, llama la atención, ¿no? No dice que lo entendió todo al instante o que ya no tuvo preguntas. Dice que su corazón se ablandó. Precisamente. Ese enternecimiento es clave. Es una idea que aparece varias veces en los análisis y sugiere justo eso que dices, que aceptar irse al desierto tampoco fue algo trivial o automático para Nefi. Él también sentía la pérdida, el miedo. Seguro que sí. Claro, era humano. Pero a diferencia de sus hermanos que se endurecieron, Nefi, al buscar a Dios con humildad, abrió la puerta a una intervención divina. El Señor, suavizó esa resistencia interna que podía tener, esas dudas naturales, y eso le permitió creer. Es un proceso de 2 vías, la búsqueda de Nefi y la respuesta de Dios. Eso resalta mucho la diferencia que mencionan las notas. Lamán y Lemuel se caracterizaban por la dureza de corazón. Nefi, en cambio, se humillaba, buscaba esa guía del espíritu. Correcto. Y ese corazón enternecido no solo le sirvió para creerle a su padre en ese momento crucial, sino que, como señala Eleanor Craig C. Christensen en uno de los comentarios, esa disposición inicial, ese deseo genuino de saber por sí mismo, fue lo que lo preparó. Lo preparó para recibir revelaciones mucho más grandes después. Imagínate, vio la venida de Cristo, tuvo visiones impresionantes, y todo empezó ahí,
con esa hambre espiritual y la humildad para buscar. Es impactante pensar en ese momento, en esa encrucijada, porque Nefi estaba viviendo exactamente lo mismo que sus hermanos. Dejar la vida cómoda en Jerusalén, las propiedades, los amigos, todo. Por una orden que sonaba, pues, bastante loca, ¿no? Un futuro incierto en el desierto. Perfectamente podría haber dicho, yo me uno a la queja de Lamán y Lemuel. ¿Qué crees que marcó esa diferencia tan radical en su elección? Yo creo que un punto central que sale de las fuentes es la disposición de Nefi a hacer el esfuerzo para entender. No se quedó en la superficie de la incomodidad o el miedo, como se menciona en el análisis. Su deseo de conocer los misterios seguro que incluía preguntas muy personales, muy reales. ¿Por qué nosotros? ¿A dónde vamos exactamente? ¿Cómo va a ser bueno esto si perdemos tanto? ¿Esto es de Dios o es una idea de mi padre? Preguntas válidas. Claro, pero en lugar de que esas preguntas lo frenaran o lo volvieran cínico, las usó como motor para su búsqueda. Las llevó a Dios. Entonces, la clave no es si tenía dudas o no. Sería casi imposible no tenerlas en esa situación. El punto es qué hizo con esas dudas. Exacto. Y esto se conecta con una enseñanza bien importante sobre la libertad de elegir, el albedrío, que está en los materiales. Dudar, cuestionar, sentir incertidumbre. Eso no es malo en sí mismo. No es señal de falta de fe necesariamente. La diferencia crítica, y aquí se ve clarísimo, está en la respuesta a esas dudas. ¿Qué hacemos con ellas? Nefi las llevó al Señor, con humildad, con deseo sincero de entender, con verdadera intención, como dicen las Escrituras. Ajá. Lamán y Lemuel, bueno, dejaron que esas dudas se pudrieran, por así decirlo. Se convirtieron en queja, en resentimiento y al final en rebelión abierta. Eso me recuerda mucho a la cita del elder Jeffrey R. Holland, que teníamos anotada. Sí, es una promesa muy poderosa y aplica perfecto aquí. Déjame citarla de las notas. Cuando surjan dudas o dificultades, no teman pedir ayuda. Si la deseamos con humildad y sinceridad, la obtendremos. Las Escrituras describen ese deseo sincero como algo de verdadera intención, perseguido con pleno propósito de corazón, sin hipocresía ni engaño ante Dios. Nefi es el ejemplo vivo de esa búsqueda sincera y humilde. Y una vez que Nefi tiene esa respuesta personal, esa visita que le enternece el corazón, no se la guarda. El versículo 17 dice que va y habla con su hermano Sam. Y Sam le cree. Hablemos un poquito de Sam, que a veces queda como en segundo plano. Sam es una figura bien interesante y yo diría ejemplar a su modo. Como dicen las notas, fíjate que era mayor que Nefi, pero siempre mostró una disposición a seguirlo, a apoyarlo. Parece que tenía ese don, que es un don espiritual también, de creer en las palabras de otros. Qué importante ese don. Muchísimo. Quizás él no necesitó la misma experiencia tan directa que Nefi, pero estuvo abierto, receptivo, al testimonio de su hermano menor. Y Nefi ahora hablaba con una convicción diferente, ¿no? Venía de una experiencia real con Dios. Ese apoyo de Sam fue fundamental para Nefi toda su vida. Y esto nos lleva a pensar en cómo funciona eso de recibir respuestas. Nefi clamó y fue visitado. Pero las fuentes también dicen que no siempre es tan así, tan directo. A veces hay un proceso. Correcto. Es importante no quedarnos solo con la idea de la revelación tipo rayo celestial instantáneo. A veces pasa, pero no siempre. El elder Richard G. Scott, que cita nuestros materiales, describe un método muy práctico, muy equilibrado, que a menudo es parte de cómo recibimos guía. No es solo arrodillarse y esperar pasivamente a que nos llegue la respuesta. ¿Y cómo es ese método? Suena muy útil para la vida diaria. Sí, lo es. Implica combinar esfuerzo espiritual y mental. Primero, claro, orar pidiendo guía. Expresar la necesidad, el deseo de saber. Segundo, y esto es importante, estudiar el asunto en la mente, o sea, meditarlo, analizarlo, usar nuestra propia capacidad de razonar, buscar información en las Escrituras, en consejos inspirados. Usar la cabeza, digamos. Exacto. Tercero, con base en ese estudio y reflexión, tratar de llegar a una posible conclusión, a un curso de acción tentativo. ¿Qué creo que debería hacer? Y cuarto, llevar esa conclusión de vuelta a Dios, en oración, buscar su confirmación. ¿Es esto correcto? ¿Sientes paz al respecto? Y esa confirmación puede venir de muchas formas. Una paz interior, un sentimiento fuerte del espíritu, una claridad mental que antes no tenías, un pasaje de escritura que de repente cobra sentido.
Me gusta eso de que sea un proceso activo, que involucra nuestro esfuerzo, nuestra mente. No es solo pedir y esperar. Y se complementa con otra idea muy linda que también está en las fuentes. No necesitas tener una fe gigantesca para empezar. Como enseñó Alma en otro lugar, a veces basta con el deseo de creer. O como dijo El Salvador, una fe pequeña como un grano de mostaza es un punto de partida válido. Dios puede magnificar eso. Nefi empezó con grandes deseos y la fe suficiente para clamar, y Dios honró ese primer paso sincero. Y llegamos al versículo 18, que nos devuelve de golpe al contraste. Después de la experiencia transformadora de Nefi y de compartirla con Sam, Lamán y Lemuel no quisieron escuchar. Y la reacción de Nefi también es significativa. Se aflige por ellos y ora por ellos. Sí. Y aquí hay otra lección fundamental que se saca del análisis. La relación entre la oración, nuestra influencia y el albedrío de los demás. Nefi, seguro, lleno de esa luz que acababa de recibir, deseaba con toda su alma que sus hermanos sintieran lo mismo, que cambiaran. Ora por ellos, intercede. Pero la respuesta de ellos, o la falta de respuesta, no quisieron escuchar. Le recuerda a él y a nosotros ese principio sagrado, el albedrío. Podemos y debemos amar, enseñar, invitar, orar, influir para bien, pero no podemos forzar la fe, no podemos forzar la salvación en nadie. Cada persona es responsable de sus decisiones ante Dios. Qué importante recordar eso. Nos lleva directo a la aplicación práctica, que es como el corazón de estos análisis que hacemos. Pensando en nuestras vidas hoy, con nuestras propias confusiones, oposiciones, a veces mandatos o situaciones que no entendemos bien, ¿cómo podemos aplicar este modelo de Nefi de forma concreta para no caer en la queja, en la rebelión, en la falta de fe, como les pasó a Lamán y Lemuel? Esa es la gran pregunta que nos dejan estos versículos. Totalmente. Y creo que si juntamos lo que hemos visto en estos versículos y en los comentarios, el ejemplo de Nefi nos da como un patrón, casi un protocolo para enfrentar la incertidumbre espiritual. Podemos resumirlo en varios pasos. Primero, cultivar el deseo. No dar por sentado ese anhelo espiritual. Hay que fomentarlo activamente. Ese gran deseo de conocer la verdad, de entender para qué Dios permite ciertas cosas, más allá de nuestra comodidad. Preguntarnos, ¿de verdad quiero saber? Bien. Segundo, humildad activa. Reconocer que necesitamos a Dios y buscar su ayuda de verdad, sinceramente. No una humildad pasiva de resignación, sino la que te lleva a clamar al Señor, a pedir con ganas. Tercero, esfuerzo personal. Ahí entra el método del Elder Scott que comentamos. No esperar sentados. Implica estudiar, meditar, usar las escrituras, escuchar a los líderes, reflexionar. Usar la mente y el corazón para buscar respuestas. Cuarto, confiar y actuar. Estar dispuestos a aceptar la guía cuando llega, aunque nos pida un cambio, aunque requiera ese enternecimiento del corazón, que a veces duele un poco porque implica dejar ir nuestras ideas preconcebidas. Y luego, claro, actuar, movernos según esa guía. La fe sin obras es muerta, exacto. Quinto, respetar la agencia ajena. Entender que, aunque oremos y tratemos de influir para bien, los demás eligen por sí mismos. Seguir amándolos y orando por ellos, como hizo Nefi, pero sin amargarnos si no eligen lo que quisiéramos. Y sexto, lo que vimos con Sam. Compartir la luz. Cuando recibimos entendimiento, consuelo, guía, buscar formas adecuadas, sensibles, de compartirlo. Eso fortalece a otros y a nosotros mismos. Es un modelo muy completo. Y la palabra clave parece ser activo. Y es fundamental entender que esa decisión de Nefi, en ese momento clave, elegir la oración y la búsqueda, en lugar de la queja, marcó toda su vida. Lo puso en un camino de crecimiento espiritual, de liderazgo, a pesar de las dificultades enormes que tuvo después. Sin esa elección inicial, como sugieren algunas notas, quizás la misión entera de Lehi hubiera sido mucho más difícil, tal vez hasta imposible de cumplir como Dios quería. Esta exploración de Nefi nos deja pensando, ¿cuál será ese misterio personal? Esa dificultad, esa incertidumbre que quizás alguien que nos escucha está viviendo ahora mismo. Y la invitación es abordarlo no con resignación o queja o parálisis, sino con ese deseo activo de Nefi, ese clamar por luz, estando dispuestos a que el corazón sea enternecido. Es una invitación a mirar hacia adentro y sobre todo a actuar con fe.
Sin duda, el contraste entre Nefi y sus hermanos es como un espejo muy potente. La elección de Nefi nos enseña que enfrentar lo desconocido no tiene por qué ser con miedo o con resentimiento. Puede ser una oportunidad para buscar a Dios más de cerca, para permitir que su influencia nos ablande, nos enseñe y nos transforme. Es un patrón para que los desafíos, que son inevitables en la vida, se conviertan en motores de crecimiento espiritual. Esperamos que este análisis de 1 Nefi 2, 16 al 18, basado en las fuentes que compartimos, les haya sido útil, que haya aportado algo de luz. Queremos invitarles a suscribirse al canal Fe en Cada Paso si quieren seguir explorando juntos estos temas. Y claro, nos encantaría leer sus comentarios, qué les hizo pensar esto, cómo ven aplicable este modelo de Nefi en sus propias vidas. Compartan sus reflexiones y si creen que esta conversación puede servirle a alguien más, pues compártanla. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.